Queremos dar comienzo al culto en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Hebreos 4, capítulo 16, 4, versículo 16, nos dice lo siguiente: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en los momentos que más la necesitamos. Esto es algo que siempre estamos necesitando: acercarnos al trono de la gracia de Dios por nuestra condición de pecadores, por lo que somos, y necesitamos de la gracia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos invita a que vengamos a Él, a ese Cristo que es presentado en la carta a los Hebreos como el sumo sacerdote que ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Hoy, estimados hermanos, nos hemos acercado hasta aquí a la casa de Dios para recibir ese perdón, para reconocernos como pecadores delante de Dios. Los invito a ponernos de pie y a poder confesar nuestros pecados delante de Dios, y lo vamos a hacer con la confesión que aparece en la pantalla.
tiene esta pantalla y más la otra, ¿sí? Vamos a confesar nuestros pecados. Oh Dios, de inmensa bondad y misericordia, contra ti he pecado y hecho mal. Pero por tu necesidad de misericordia y la fuente de tu gracia eterna, te ofrezco el sacrificio de mi espíritu quebrantado y te suplico que haga que el juicio de tu amor consuma mis pecados y purifique mi alma. Limpia mi corazón, oh Dios, aunque mis pecados fueren como la grana, emblanquecidos como la nieve, y si fueran rojos como la arcilla, hazlos como blanca lana. Concédeme el consuelo de tu presencia y haz que tu Espíritu Santo me conduce en la libertad llamada a tus hijos, y así estoy predicando de tu justicia, y mis labios te alaban la congregación de tus redimidos, ahora y siempre. Amén. Dios nuestro Padre Celestial ha tenido misericordia de nosotros, y por la obra de Jesucristo y los méritos de Él solamente es que tenemos el perdón. Y como ministro de Jesucristo y de su palabra te anuncio ese perdón. Todos tus pecados te son perdonados en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a cantar el himno número 161 mientras nos preparamos para las lecturas de hoy. La encontramos en Éxodo capítulo 3 del 1 al 12 y nos va a guiar Evaldo en la lectura. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo:
Moisés, le respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios les oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Gracias, Evaldo. Vamos a cantar ahora Semilla de tu santa palabra. Vamos a escuchar ahora la lectura de Romanos 12 del 1 al 5. Y nos va a guiar el hermano de Coronel Suárez, que no me acuerdo, Fernando. La vida nueva. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que deben pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado, junto con la fe. Porque así, como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. La palabra de Dios. Gracias por la lectura. Vamos a cantar nuevamente Semilla de tu santa palabra.
Evangelio nos va a acompañar Walter en la lectura del mismo Mateo 14, del 13 al 21. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió de pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya está pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio, y los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hasta aquí lectura del Evangelio, palabra de Dios. Gracias, Walter, por la lectura. Hoy hay muchas personas, ¿sí?, que dicen que creen que hay Dios, pero también dicen Dios está tan lejos y eso no se tiene que hacer. Piensan que Dios está muy lejos para ellos. Pero Dios se acerca a nosotros. Dios se acerca a nosotros a través de unos medios. ¿Cuáles son los medios? No la palabra de Dios. Otro medio por el que viene Dios a nosotros, pero muchas personas no lo saben. Piensan que Dios está tan lejos que no lo pueden alcanzar. Miren lo que dice Jesús. Dice en el capítulo 10 de Lucas, versículo 16. Los que escuchan a ustedes, me escuchan a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. El que me rechaza a mí, rechaza a mí. Dios quiere acercarse a nosotros, como dice a través de su palabra.
gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Salvador sea con todos ustedes. Amén. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, primeros versículos. Lectura que ya hemos escuchado durante la liturgia y que nos va a servir como punto de partida y base para meditar en la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga de sí más alto concepto que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios dio a cada cual. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros cumplen la misma función, así vosotros, siendo muchos, sois un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hasta aquí las palabras del texto. Muy queridos amigos, hermanos en Cristo, es un privilegio para mí en esta mañana poder estar ocupando este púlpito para anunciarles la palabra de Dios. Unos cuantos de los que estamos aquí hemos venido de lejos. Hemos estado reunidos en el día de ayer con pastores y delegados de congregaciones de este distrito sur de nuestro país. Y hemos visto cuánta distancia hay que recorrer, cuánto sacrificio hay que hacer para poder encontrarnos como miembros del mismo cuerpo. No es fácil, requiere dedicación, requiere inversión poder realizar encuentros de este tipo que son tan necesarios y también tan importantes. Así también, miembros de esta congregación de Guatraché, qué lindo es poder conocerlos, poder verlos, poder escucharlos y compartir. Porque los de cerca y los de aquí formamos en realidad un solo cuerpo, en Cristo, ¿o no? Si no es así, entonces voy a tener que cambiar el sermón. Porque las palabras del texto que he elegido están escritas para personas que pertenecen al cuerpo de Cristo. El apóstol comienza diciendo, así que hermanos. Muy difícilmente se apliquen estas palabras a los que no son hermanos, los que aún están fuera del cuerpo de Cristo por su incredulidad, por su rebeldía, por su desobediencia. Pero estamos seguros, creo que no equivocarme, que usted pertenece al cuerpo de Cristo, que usted es miembro de la iglesia del Señor, salvada y lavada con su sangre. ¿O me equivoco? Usted ha sido bautizado en Cristo Jesús alguna vez.
el Señor la recibió como su hija, como su hijo en su reino. Le perdonó sus pecados y lo declaró heredero del reino, porque ese es su derecho. Como hijo tiene derecho a la herencia. El Padre lo ha dicho. Y a lo largo de la vida seguramente ha sido alimentado en el camino con la palabra, con el sacramento del altar, de tal manera que su hermandad con la hermandad no solo se conservó, sino que creció y se fortaleció. En este cuerpo que formamos los hijos y las hijas de Dios, hay hermanos más fuertes, más sanos, y hay quienes son más débiles, más flojos, pero están ahí. Y la invitación de Dios es que todos crezcamos, que todos seamos más fuertes, más consagrados, más entregados a su causa, que seamos más conscientes que pertenecemos al mismo cuerpo y que hay una tarea que hacer entre todos. Por eso, hermanos, dice el apóstol, escúchenme bien esto, tengo unos desafíos que hacerles, dice San Pablo a los romanos, y a nosotros, y a toda la iglesia de todos los tiempos. Yo los quiero desafiar. Son hermanos, pero vamos a progresar, vamos a crecer, vamos a trabajar como hermanos. No somos un grupo cualquiera, no somos personas sin rumbo, somos miembros del cuerpo de Cristo, su Santa Iglesia, que marcha en un camino, no cualquier camino, que viene, que sale a cualquier parte, pero no va a cualquier parte, va a la presencia de Dios en la eternidad. Y mientras va marchando, va haciendo las obras de Dios para bendición de muchos, mientras va glorificando a aquel que los salvó y los sigue salvando. Así que, hermanos, esto es para usted. Los desafíos que el Señor tiene en esta parte de su palabra y que quiero compartir con ustedes hoy son por lo menos 4. Comienza diciendo el apóstol: así que, hermanos, vamos a mirar para no decir lo que no es. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy día solemos hacer muchas cosas a través de otros. Toma, acá tenés plata, anda a comprarme. Toma, te pago, andá y hacelo por mí. Y muy pocas veces nos presentamos nosotros mismos como personas únicas a hacer cosas. Cada vez menos. Pero en el reino de Dios no se puede funcionar de esta manera. No podemos delegar en otros nuestra esencia de hijos e hijas de Dios. Nadie puede ser hijo de Dios por nosotros.
Nadie puede ocupar tu lugar. Así que el primer desafío es: preséntate. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Preséntate y toma tu lugar, porque nadie lo puede hacer por ti. Y el desafío que el Señor te hace es que tú, con tu vida, tu única vida, te presentes. Y no te presentes solamente en fotos o por escrito, sino que te presentes con tu tesoro más precioso, con el cual veniste al mundo como un bebé, nacido de tu mamá. Aquel cuerpito que una vez tuviste y que hoy ha crecido o está creciendo, ese cuerpo es el que el Señor quiere y te dice: preséntate con Él, tú mismo. Y no intentes mandar a otro, ni pagar a otro, ni pedir a otro. Tú mismo, ven y preséntate. Quizá a veces nos preguntamos: ¿qué pasa en la iglesia? ¿Por qué las cosas no funcionan como uno quisiera? Habría que preguntarse también: ¿cómo anda esto de la presentación personal ante Dios en su pueblo? ¿Estoy yo ahí? No porque sea yo, sino porque Dios me ha traído. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es vuestro culto. Y no solamente los domingos a la hora del culto, sino todos los días de la semana, las 24 horas del día. Preséntate en lo que hagas, en lo que sepas, porque el Señor te ha comprado con su sangre para eso, para que te presentes y para que le pertenezcas, y para que no derives responsabilidades ni privilegios. Eres tú, soy yo, o no habrá nadie en nuestro lugar, estará vacío. Mi cuerpo, lo que se hace con el cuerpo hoy. Basta con encender el televisor para ver el culto al cuerpo y el culto del cuerpo a quien sabe qué. Ahí está el sexo corrupto y el cuerpo dedicado a él en sacrificio vivo, corrupto y perverso, desagradable a Dios. Ese no, ese culto no, ese presentarse no. Y como esto hay tantas otras cosas donde el cuerpo es presentado en sacrificio total al Dios dinero. Desde que nace hasta que muere, tantísima gente vive y sacrifica su cuerpo y entrega su salud y se muere en servicio al dinero. Y el dinero sigue, ellos están muertos. Han sacrificado sus cuerpos al Dios equivocado. Y la lista puede ser larga. Pero nosotros estamos desafiados a presentar nuestros cuerpos, ese mismísimo, el único que tenemos, en sacrificio viviente, agradable a Dios. Y ese va a ser nuestro culto. Y puede haber liturgias, y puede haber himnos, y puede haber música, y puede haber un montón de cosas. Pero el cuerpo no puede estar ausente. Y esto incluye nuestro trabajo, incluye nuestro estudio, incluye nuestra vida familiar, incluye nuestro todo, en nuestro presentarnos.
una iglesia con demasiadas ausencias porque los hermanos están muy débiles o están muy ocupados con otras cosas, es una iglesia débil, una iglesia floja, que necesita ser desafiada a que se presenten y ocupen sus lugares. Grandes y chicos, jóvenes y ancianos, eruditos y gente con muy poca instrucción, todos amados por Dios y salvados. Preséntate, por favor, y ocupa tu lugar. Hermano. Primer desafío. Y el segundo, sigue diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Desafío número 2. Transfórmate. No te conformes ni te adaptes a la situación de pecado y de corrupción y de todas estas tantas cosas que hay y nuevas que van saliendo y que destruyen al ser humano y que destruyen la familia y que destruyen a la iglesia y destruyen al país y al mundo. No te conformes. No adoptes la misma forma, porque eres hermano, hermana, por quien el Señor dio su sangre. Y ahora puedes pensar de otra manera, puedes obrar de otra manera, puedes hablar de otra manera, puedes actuar de otra manera. No te conformes a esta realidad pecaminosa, sino transforma y renueva tu pensamiento. Renueva tu pensamiento. Y aquí vemos que la cosa empieza por la cabeza. Hablábamos del cuerpo recién, del cuerpo total. Pero ahora el apóstol apunta directamente a la cabeza. Ahí es donde se asienta el entendimiento, donde se asientan las percepciones y sensaciones, lo que recibimos de afuera. En la cabeza están los ojos, están los oídos, está la boca. Y estos son los grandes problemas de la gente. Transforma y renueva tu entendimiento. Y Dios quiere acudir a nosotros en esta renovación, en esta transformación, de tal manera que ya no pensemos con la mente de pecado, con la mente que no puede sino andar por la cuneta y en el barro y entre la basura, porque ese es su camino natural de andar hasta que no ande más en el camino, con una mente renovada y transformada por la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo, que haga ver cosas nuevas, mejores, más altas, más dignas, más virtuosas, que llame a una nueva realidad que está, pero que no se ve tantas veces, porque la mente anda por el chiquero, en el suelo. Transforma tu entendimiento a partir de la palabra y de los sacramentos. Dios quiere cambiar, Dios quiere elevar los ojos para que miremos hacia arriba y hacia adelante con optimismo y con esperanza. A pesar de todo, se puede. Y ese es el segundo desafío. Preséntate y transfórmate en cuanto a tu manera de ver, de pensar, de sentir. Hay tanta gente que se transforma, pero al revés, para mal. Y hay tanta
tanta presión interesada para que haya cada vez más transformaciones hacia la inversa, hacia lo que destruye, hacia lo que denigra y hace sucumbir al ser humano finalmente en el sufrimiento y en la misma condenación. Dios nos llama a ser transformados en mente. De ahí es necesario que la palabra de Dios nos permee, nos llegue, que escudriñemos, que la enseñemos, que la compartamos y que la recibamos, porque ella es la única luz, la única enseñanza que puede llevarnos a ese plano tan especial que es el camino de la mente de Dios, para poder pensar por lo menos parecido a como piensa Él, amar parecido a lo que ama Él, servir parecido a como Él sirve, querer como Él quiere. Transfórmate, hermano, hermana, con la mente de Dios. Seguimos avanzando en el tercer desafío. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este desafío es el llamado fuerte a ubicarnos. Hay tanta gente desubicada, en todos los ámbitos, en todos los niveles, en todas las cosas. Y todos sabemos que cuando alguien se desubica, puede provocar un accidente. El coche que en la ruta se desubica y se desalinea y se atraviesa, problemas va a haber. Y así en la familia y así en todas partes. El que se desubica, o sea que está en el lugar donde no le corresponde, donde no le debe estar, donde no debe estar, esto no trae cosas buenas. Y cuando esto sucede en la iglesia, las cosas no pueden funcionar tampoco como deben. Tercer desafío, hermano, ubícate. No tengas de ti más alto concepto que el que debas tener. Quédate justito a la altura en la que Dios te ubicó según la medida de fe que te dio. Ni por arriba ni por abajo. Tienes una ubicación que Dios te asignó. Pero si no te ubicas en ella, si yo pienso que soy acá el gran Señor, posiblemente me estoy desubicando y estoy teniendo un concepto más alto acerca de sí mismo que el que deba tener. Y si por el contrario diga, no, yo no sirvo para nada, yo soy un inútil, a mí no me tomen en cuenta, no estoy, no existo, estoy yendo muy por debajo posiblemente, me estoy desubicando hacia el otro extremo. El pecado hace que nos desubiquemos frecuentemente. Pero la gracia de Dios nos ubica nuevamente delante de la cruz, nos hace conocer el amor y el perdón y nos señala camino, ubicado para poder servir en el pueblo de Dios. Tantos problemas hay también en las iglesias, en las congregaciones, a veces por las desubicaciones. Gente que quiere pasar por arriba, creen que son los dueños, los capangas. Gente que se borra porque cree que no es nadie. Ubiquémonos. Cada uno
Dios según el don que ha recibido y según la medida de fe que Dios repartió. Esto es de Dios, no es fabricación nuestra. La fabricación nuestra es la desubicación. El don de Dios es la medida de fe y su lugar adecuado y exacto en sus planes y en su reino. A lo mejor Dios te está llamando para ser pastor y todavía estás desubicado. A lo mejor Dios te está llamando para apoyar fuertemente alguna cosa en su reino y todavía no te ubicaste. O Dios te está llamando a ser papá o mamá, marido, mujer, hijo, vaya a saber. Y quizás no estás ubicado todavía. Así que preséntate, transfórmate y ubícate en el lugar en el que Dios te quiere tener y me quiere tener, según la medida de fe. Y finalmente, el último desafío que les quiero presentar a partir de la palabra del apóstol aquí. Así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros cumplen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto es un desafío a la conexión. Una iglesia desconectada, donde las individualidades son las que priman. Ah, no, yo con tal no me junto, no, yo a la iglesia no voy porque ahí está fulano y con ese tengo problemas. A ver si me cruzo con aquel y lo tengo que saludar. No, sabemos de esto. Es como si el cuerpo se desarmaría en pedazos y caerían por ahí. No se quieren encontrar, no se quieren ver, no se aguantan. ¿De qué cuerpo me están hablando? El cuerpo de Cristo, su santa iglesia, de la que Él es la cabeza. Y ese es el secreto. Él es la cabeza, que ordena las manos, los dedos, los pies y todo lo demás. El problema aparece cuando las manos quieren mandar sobre los pies, o los pies sobre las manos, o los ojos sobre las orejas. Y entonces la cosa no funciona. Conexión adecuada. Todos miembros los unos de los otros, funcionando coordinadamente bajo la misma cabeza. Cuando en la iglesia hay demasiadas cabezas, entonces no hay lugar para la cabeza. Cuando se reconoce que aquí hay una cabeza a la que llamamos Señor, entonces todo se va ordenando como Dios quiere. Conectividad entre unos y otros. Hoy todo marcha hacia el subjetivismo, hacia el individualismo, cada uno solo delante de su computadora. No hay más visitas. Oh, ya viene aquel otra vez a molestarme, yo tan bien que estaba solo. Qué raro. ¿Qué sociedad estamos construyendo? Y la iglesia está inscrita en este marco de la desintegración de las personas. Los miembros, uno por acá, el otro por allá, las familias. Conexión. Por algo la palabra comunidad tiene tanto sentido. Tiene que ver con uno, con unidad. Todos unidos en una cosa. El cuerpo, la
iglesia, la comunidad de Dios. No es fácil, lo reconocemos. Está el problema de nuestro propio pecado, nuestro egoísmo, nuestro subjetivismo, que tan fácilmente crece porque tiene buen sustrato para ser alimentado. Pero necesitamos reconsiderar y escuchar los desafíos de Dios. Especialmente en este distrito sur, en que las distancias son tan grandes, hay mucho espacio entre uno y otro, entre las congregaciones y parroquias. Habrá que hacer más esfuerzos que en otras partes para esta conectividad mutua del cuerpo. Y gracias a Dios que muchos lo están entendiendo y se están esforzando y esmerando y no viéndolo como una pérdida de tiempo, como un mal gasto de dinero o algo así, sino que el cuerpo funcione como si fuera uno, porque lo es, bajo la única cabeza que es Cristo. Y así, cuando nos presentamos personalmente y le decimos, Señor, acá estoy, aquí me tenés. Cuando nos transformamos de acuerdo a la mente de Cristo y no a la de este siglo, y pensamos como Él en todas las cosas. Cuando nos ubicamos en el lugar que nos corresponde a cada cual, el suyo, y cuando nos conectamos y funcionamos juntos bajo la cabeza, entonces, mis hermanos, tendremos una iglesia que funciona, una iglesia que marcha, una iglesia que hace, una iglesia que espera, una iglesia que alaba, una iglesia que evangeliza, una iglesia que ofrenda, que se ocupa de la gente y de sus necesidades, que glorifica a Dios, una iglesia que marcha por los caminos que Él señala hacia el destino final, la gloria celestial. Que Dios nos bendiga mucho, que Dios nos dé la fuerza de su Espíritu y el amor a su palabra, para que este sea nuestro camino, el camino de todo. Hay muchos hermanos en el país y fuera del país que van con nosotros en el mismo camino y que necesitan ser desafiados a crecer constantemente por la gracia de Dios. Y que la paz esté con todos. Amén. Y la paz de Dios, que es superior a todo cuanto seamos capaces de comprender, guarde nuestros corazones y nuestros sentimientos en Cristo Jesús para vida eterna. Amén. Tomar asiento y vamos a cantar el himno número 259 mientras juntamos la ofrenda.
momento de oración, donde podamos pedir y agradecer a Dios todo lo que necesitamos para esta vida. Y vamos a pedir al pastor Arnildo que nos acompañe también en la oración. Oramos. Santo, 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 Dios Todopoderoso, estamos en tu presencia por los méritos de Cristo. Por eso podemos darte gracias, por eso podemos pedirte. Gracias, Señor, porque nos has levantado hoy, nos has permitido llegar hasta este lugar, elevarte nuestros cantos y nuestras oraciones y recibir de tu santa, perfecta y agradable palabra, la cual nos anima, nos corrige, la cual nos disciplina y nos alienta, la cual nos muestra tu amor, pero también nuestro deber, nuestra responsabilidad. Gracias, Señor, por esto. Te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, que nos protejas de todo mal y peligro, que derrames tu favor sobre los trabajos de nuestras manos, para que podamos servirte con lo que somos y con lo que tenemos. Bendice a nuestra iglesia, tanto en este lugar como en todo el mundo, que podamos predicar tu palabra con claridad y con pureza, que podamos llevar este evangelio salvador a aquellos que aún no te conocen, que por amor podamos hacer algo por ti a tantas personas necesitadas. Señor, bendice a las familias que componen nuestra iglesia, cada hogar, cada niño, cada joven, cada esposo, cada esposa, las personas ancianas, para que nuestras familias sean pequeñas iglesias que comparten tu palabra y que la desparraman a sus vecinos, y así formar un pueblo que va creciendo. Bendice este lugar, bendice Guatraché y a cada uno de sus habitantes. Bendice esta provincia, a nuestro país, especialmente en estos tiempos de elecciones, para que cada ciudadano pueda cumplir con su responsabilidad y las autoridades con las suyas, para que sigan tu voluntad y tu palabra sobre la cual juran. Señor Dios, utilízanos como instrumentos principalmente para llevar el Evangelio. También, Señor, bendice las decisiones, bendice los proyectos y desafíos que asumimos como distrito a partir de nuestra reunión de ayer. Danos fuerzas, danos voluntad y sabiduría para realizar nuestro trabajo también en este lugar del mundo en el cual nos has puesto, para que pongamos de nuestra parte y podamos servirte con mucho honor. Señor, en tus manos nos presentamos personalmente. Tú nos has transformado y ayúdanos a transformar aún más nuestra vida. Poder ubicarnos en un lugar indicado. Qué privilegio, Señor, porque tú lo has dispuesto. Y conectados, unidos, hacer la fuerza, serte útiles. Bendícenos, oh Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amado Señor, también en tus manos ponemos a las personas que están enfermas en la congregación, como Arnoldo, e Hilda y tantos otros, Señor, pero principalmente
estos dos hermanos que están pasando por un trance muy difícil en su vida, para que lo estés fortaleciendo en su fe y animando a seguir adelante. Dale fuerza, Señor, también a los familiares para acompañarlos en este momento. Señor, también en tus manos ponemos a las diferentes ligas, motivados y movidos por la palabra que hoy fue predicada, Señor, a estar unidos en un cuerpo y a trabajar para tu reino. Bendice, Señor, todo el trabajo que hace nuestro señor presidente, el pastor Carlos Nagel, para que tú lo ayudes a dirigir a esta iglesia y a animarnos en el trabajo, en el llevar tu palabra a los demás. Esto y tantas otras cosas que tenemos en nuestro corazón, te las presentamos con la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque nos has nutrido con el alimento espiritual del precioso cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Porque nos aseguras en estos santos misterios que somos miembros vivos del cuerpo de tu Hijo, herederos de tu reino eterno. Ahora, Padre, envíanos en paz al mundo, danos fuerza y valor para amarte y servirte con alegría y ser fieles testigos de Cristo nuestro Señor. A Él, a ti y al Espíritu Santo, sea toda honra y gloria, ahora y siempre. Amén. Pedimos a Silvina, ¿sí? Que venga un segundito. Tiene algo. Bueno, son unas palabras para la seña de la escuelita bíblica. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo de Dios viviente. 2 Corintios 3:3. Hay niños y adultos que no han leído ninguna palabra de la Biblia. Sin embargo, leen una carta escrita de parte de Jesús. Ven la carta y saben cómo es Él. La carta no está escrita con lápiz. Es el testimonio viviente de Jesús en la vida. El Espíritu Santo es quien da poder para mostrar la realidad de Jesús en ti, Maestro. Al vivir bajo ese poder, los niños podrán leer la vida del Maestro como si fuera una carta de Jesús que les dice: querido pequeño, tú eres muy valioso. Te amo y me intereso por ti. Yo soy tu Salvador. Feliz Día del Maestro. Que Dios los bendiga. Le damos la palabra al señor presidente Carlos Nagel, que va a hacer la instalación de Ricardo como presidente de... Tomen asiento, por favor. Como iglesia nos organizamos para funcionar coordinadamente y ayer en la asamblea que se ha celebrado aquí ha sido elegido un nuevo presidente para este Distrito Sur en la persona del pastor Ricardo Weigand. Así que le invito a pasar al frente para ser debidamente instalado en su cargo. Querido Ricardo, estuve pensando en un texto de la palabra de Dios que habla del presidente del Distrito Sur y no encontré ninguno. Pero sabemos que estas son organizaciones que nosotros como iglesia hemos dispuesto para nuestro mejor funcionamiento y que las responsabilidades que tenemos dentro de la iglesia son distintas y a ti te ha tocado por elección hecha ayer y tomarlo como una indicación del Espíritu Santo, como un ministerio especial dentro de tu vida de servicio a tus hermanos, el crecimiento del reino de Dios para que el Evangelio sea predicado, para que coordinadamente funcionen las cosas en armonía. Así que Dios te quiere usar en este sentido para muchas cosas importantes seguramente que quizás ahora ni estemos previendo. Recordamos que en la primitiva iglesia allí en Jerusalén, además de los apóstoles, Dios indicó que debían elegir a hermanos que ayuden, que hagan todo lo que había que hacer en el reino de Dios. Bueno, para eso estamos. Estamos también para predicar, para interceder, para consolar, para amonestar, para acompañar, pero también estamos para administrar y para ayudar a otros para poder desarrollar la obra de Dios de la mejor manera. Así que
Es grande la responsabilidad, pero también es grande el privilegio. Y mucho de lo que ocurre o deje de ocurrir en la iglesia dependerá de nosotros también. Esto también es la gracia de Dios. Así que, hermano, te pregunto, en presencia de Dios y de esta congregación y de tus hermanos pastores en este, si estás dispuesto a asumir este cargo para el cual fuiste elegido, con la responsabilidad y la seriedad que este cargo demanda e implica. Si es así, confírmalo en voz alta diciendo sí, con la ayuda de Dios. Sí, con la ayuda de Dios. ¿Estás también dispuesto a realizar tu tarea de acuerdo a la palabra de Dios, como nosotros la conocemos, de acuerdo a las confesiones de la iglesia que hemos suscrito alguna vez, y también de acuerdo a los lineamientos que como organización hemos aceptado como reglas de funcionamiento entre nosotros, llamémoslo estatutos o reglamentos internos? Si todo esto va a ser respetado por tu ministerio, por tu persona, para el bien de todos. Si es así, entonces confírmalo en voz alta diciendo sí, lo haré. Sí, lo haré. Ricardo, en vista de estas solemnes promesas que has hecho en presencia de Dios y de esta congregación, yo te encomiendo, por encargo de la iglesia, te encomiendo la realización de esta importante función, y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Amantísimo Dios, queremos darte gracias porque has instituido a tu iglesia como un pueblo nuevo, fundado sobre tu palabra y sobre tus promesas, que avanza a lo largo de la historia con rumbo de eternidad. Señor, gracias porque nos has llamado a servir, sin que lo merezcamos y sin que muchas veces seamos aptos para ello. Sin embargo, tú nos haces aptos con tu poder en medio de nuestras debilidades. Señor, gracias también por los desafíos que pones delante de nosotros y por las personas que llamas a tu servicio y que gustosa y gozosamente aceptan este encargo. Señor, ponemos en tus manos la vida de este tu siervo, Ricardo, y el oficio para el cual lo has llamado. Acompáñalo, fortalécelo, levanta su ánimo cuando esté cansado o decaído. Ayúdalo a encontrar el mejor camino para bendición de sus hermanos, para bendición de toda la gente y para gloria tuya. Oramos en el nombre de Jesús, el pastor de la iglesia. Amén. Y que la paz esté contigo, Ricardo. Muchas gracias, Pastor Walter, por el servicio que has prestado como presidente de este distrito durante no sé cuánto, pero bastante tiempo. Por tu eficiencia, por tu dedicación, por tu amor a tu Señor, a tus hermanos y a la obra. Muchas gracias, que Dios te lo recompense. Un pequeño presente para las maestras. Diseño Patri, Natalia. Ponemos de pie, ¿sí? Reciba la bendición del Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de nosotros compasión. Vuelva el Señor su rostro sobre nosotros y nos dé su paz. Amén. Pueden tomar asiento. Como anuncios, ¿sí? Tenemos nuestro próximo culto el domingo que viene a las 10, ¿sí? Con los
jóvenes también podemos reunir el sábado a las 6 de la tarde, ¿sí? Para terminar, o bueno, después hablamos con Andrea con el tema de los jóvenes para terminar de repartir y seguir con el trabajo interesante que tenemos con los jóvenes. Los noticieros están en el fondo, por favor, pedimos que lo puedan llevar y aquellos que conocen a alguien que se lo puedan acercar para que estén enterados, ¿sí? Atrás tenemos el pizarrón, el 18, el domingo que viene tenemos almuerzo, ¿sí? Y están invitados de las congregaciones vecinas, los que quieran venir, que puedan venir y también participar con nosotros en este almuerzo. Muchas gracias por haber venido, que Dios los bendiga. Iré pirano, ¿cómo es que se dice eso? Con tarjeta, sí. Cristina, ¿cuánto es el valor? Sí. 60. ¡Pah! Es la tesorera, por eso me iba a decir 80. 60 y 25 los menores. ¿Sí? Terminamos cantando la canción número 177. Thank you.